Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. Esta noche estaremos compartiendo con Alfonso Crisóstomo. Quizás así no es tan conocido, pero si lo presentamos como el querido, así lo conoce mucha gente. Querido, ¿de dónde le viene ese apodo de El Querido? Mire, don Víctor, saludo a usted, saludo a los televidentes. Quisiera, antes de explicarle el origen histórico del apodo, ¿verdad?, de seudónimo, del Querido, echar mi pésame público a mi gente de Colombia porque hubo un deslave o deslizamiento de tierra y murieron ahí 12 personas. Nuestra condolencia para ese pueblo y a ese pueblo asiático que parece lejano y casi inexistente para mucha gente. Correcto, gracias por ayudarme con la pronunciación, donde murieron decenas y decenas y digamos que 2 centenas aproximadamente de personas, más cientos de heridos, por esa desgracia aparentemente genocida y totalmente criminal desde el punto de vista humano. Bueno, pues yo observaba, Víctor, que Balaguer con la palabra compatriota envolvía a decenas de dirigentes que necesariamente no asimilaba su nombre. Igual Peña Gómez con la palabra compañero y Bosch envolvían a mucha gente en razón de no grabarse los nombres. Y luego Leonel Fernández con la palabra profesor también envolvía a mucha gente que con decirle profesor ya entendía la gente que estaba recordando de quién se trataba. Yo dije, pero ¿cómo manejo esto? Porque uno trata a cientos de gente, miles de gente, y entonces pues déjame buscar un término genérico. Y cuando a veces una viejita de esos barrios le dice a uno, ¿y usted no se recuerda de mí, querido? Digo, usted es la querida de Villa Progreso. Y dice, yo sabía que usted me olvidaba, pero necesariamente no recuerda el nombre. Entonces fui acuñando esa expresión como una técnica mercadológica, se lo fui, como se dice, imputando a los tratados por mí, y los tratados por mí o hacia mí me lo imputaban a mí, y ahí fue mezclándose, y ya el querido es para tercero y para sí mismo. De tal forma... Chata Cheche Abreu tuvo que dejarle usarlo y ya está registrado en ONAP, tranquilo. Pero de tal forma, querido, que sus aspiraciones y sus promociones y todo lo que tenga que ver una relación directa con su figura, se conoce más como el querido diputado que como Alfredo Crisóstomo. Alfonso Crisóstomo. Alfonso Crisóstomo, perdón. Don Víctor, es así. Inclusive recuerdo que una encuesta que practicó ese recuerdo que se llevaba hace apenas un mes en Puerto Plata, me decían, cuando le mencionamos a la juventud, sobre todo a Alfonso Crisóstomo, se quedaban mirando hacia arriba, cavilando, pensando. Cuando decíamos el querido, aterrizaban de una vez, de manera que tiene mucha razón porque me sirvió como una técnica, repito, mercadológica, y eso ya está en la psiqui del votante puertoplateño, del dominicano, y creo que ha sido el apodo, o uno de los apodos mejor mercadeados a nivel Usted nacional. Fue diputado por la provincia de Puerto Plata. A Dios y a mi pueblo querido. Usted es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. 3 veces electo, así y es. entonces usted está aspirando nuevamente Cierto. a ser diputado por la provincia de Puerto Plata, por la novia del Atlántico. Así es. Pero su promoción no dice Alfonso Crisóstomo diputado. El querido diputado de regreso para el Congreso. Así Querido, usted se hizo famoso, ¿cómo no? y creo que hizo el pico de reconocimiento a su figura con aquella expresión de la segunda base. Sí. Tuvo como origen el percance con Amet. Sí. Cuando intentaron no devolver un auto después de colocado el marbete y cumpliendo los requisitos fiscales del lugar. Entonces ahí yo me recordé de una expresión periodística de Lipe Collado, en un libro que tengo de él, que conservo y que he estudiado, que se llama suplantación noticiosa. Es decir, analizando un hecho A y ocurre un hecho B de más trascendencia, entonces el hecho A se obvia, se suplanta por el hecho B. Y en ese sentido, pues, es cuando definitivamente involucro a Leonel de manera, claro, amistosa y cariñosa, Valentín y otro, en el asunto de la segunda base y del lío, y entonces ahí es cuando se olvida todo Amet y pasa a la segunda base. Tuve que desarrollar una jornada de defensa muy intensa, muy profunda, aclarando las cosas, en caso de una segunda base diferida, una segunda base concomitante, que ahí fue que le aclaré a mi querida Margarita, digo, no, usted no es segunda base diferida, es concomitante, usted es diferida, porque usted se casó, le fue más, y no a Leonel se casó, le fue más, y no a usted, pero de alguna manera no tiene otra, que quede claro, querida jefa. Bueno, al final, pues nosotros quedamos un tanto proyectados, rechazados por una parte sobre el sector femenino, pero querido por una parte del sector masculino, y al final, muchos de los que criticaban, cuestionaron al querido, son más bellacos que yo. Y juegan en más base que el querido. Ya yo estoy tranquilo, concentrado en mi primera base, en mi mano. Usted hizo una tesis de la segunda base.
Sí, porque inclusive tuve que acudir hasta elementos históricos del Medio Oriente, a elementos bíblicos como el caso de Salomón, con las 500 aquellas que tuvo y le permitieron escribir 3 libros en la Biblia, y una serie de elementos que yo tuve que ir comparando, los artistas que sus canciones inclinaban hacia ese mundo, y vi como que no estaba solo. ¿Entiendes? Es más, un día, don Víctor, estamos discutiendo un problema de herencia de un señor muy serio en Puerto Plata y de pronto hay que exhumar el cadáver para determinar la paternidad de unos reclamantes sucesorales, y recuerdo que le digo al juez, cuando ya el examen sale positivo, a favor de los reclamantes vía el difunto, el occiso. Y entonces recuerdo que digo, pero magistrado, la práctica no era del querido, era más allá de mí, porque eso nacieron por los 60 y pico. Y el magistrado no ha llegado con rey. ¿Y cómo se origina la expresión de la segunda base? Mire, yo he sido profesor de gramática castellana y entonces y de literatura española y de literatura latinoamericana en el colegio, luego impartí cátedra de Derecho Laboral, Derecho Administrativo en la universidad, y siempre soy un amante de la sinonimia. Y una de las cosas que elogio en su persona, como la elogio en otros oradores, incluyendo a don Antoine de Can, al propio Leonel Fernández, a don Peña Gómez, entre otros, es ese lenguaje florido, hermoso, convincente, digamos que bien adornado, que tenéis vosotros en razón de ese tipo de dominio de la sinonimia, es decir, de palabras que significan lo mismo pero con una morfología distinta. Y en ese sentido, el querido trato de usar, digamos que como obviar, querida, sucursal, amante, qué sé yo cuánto, y déjame inventar un término beisbolístico, ya que el dominicano es tan amante al béisbol. El que me estaba entrevistando era un hombre del deporte y de esa misma práctica, y entonces que era el señor del cafecito Jaime Tomás, en Santiago, que es un muchacho muy activo, muy inquieto, por cierto, jefe de la Junta Electoral Municipal, comunicador, y entonces ahí fue que hice el cambio, aplicando la sinonimia, repito, y apliqué el término segunda base, así fue. Dígame una cosa, después de ahí, le han llovido ofertas para participar en distintos escenarios. Cierto. Y veo que usted decidió trabajar de manera permanente con Roberto Ángel Salcedo en la producción de sus programas, tanto en Más Roberto como también en sus películas. En el caso de ya el querido es actor y ya el querido es presentador de televisión, donde usted hace un rol a veces de analista, otras veces de humorista, otras veces de diferentes roles. Cierto. Y a la gente le ha caído bien, le ha gustado. ¿No teme usted que eso relaje su figura y que eso le reste credibilidad a sus aspiraciones políticas? Correcto, voy para allá. Miren, en esa parte definitivamente se abrieron algunas puertas. Yo tengo en la televisión produciendo programas desde que yo llegué a diputado, que abrí el programa Foro Legislativo, que todavía lo difundo por un canal, el canal de los Musa en Puerto Plata, Canal 10. ¿Qué sucede? Que en ese momento se jugó a dejarme fuera la boleta en el 10 por un acuerdo con el Partido Reformista para colocarle al ingeniero Carlos Troche, y luego en esos años explota ese conflicto y yo decido cómo voy a brillar, porque definitivamente me querían opacar dejándome fuera la boleta. En ese tiempo, entonces, se me abre la oferta de don Roberto después de una entrevista que tuve con su hijo en el programa. Le gustó el chin de talento que lo observaba, el poquito de humor que yo reflejaba, la jocosidad con que manejaba los temas, y me dice, querido, nosotros queremos que usted esté con nosotros. Pusimos las condiciones y nos fuimos hasta el 18, 2 años. Luego entonces definitivamente caí a prolongarme el contrato. ¿Qué sucede? Que para equilibrar el fenómeno del querido apareciendo en la TV, yo, además de participar en un programa de variedades los domingos, tengo un compromiso con el programa que produce La Tora aquí, los lunes, que lo produzco yo solo, de 10 a 11 de la mañana. Pero ya me voy a Santiago con Bélgica Suárez y coproduzco los lunes de 10:30 a 12:30 de la noche con doña Bélgica Suárez en Santiago, la noche con Bélgica. Y luego en Puerto Plata tengo el mío, que es Foro Legislativo. Es decir, que yo hago una dosis de variedad de los domingos, pero luego entonces me salpico de formalidad los demás días. Ahora, ¿qué ha beneficiado al querido? Que con ese programa de relativa chercha y variedades televisivas, pues sencillamente yo le he llegado a un público que no le llegaba bajo los programas formales. Como yo digo, los programas de cara dura, mucho con corazón contento, pues sencillamente no le llegan a un segmento de la juventud. Entonces, en ese programa de variedades, esa juventud quiere al querido. Y la muestra es que la última encuesta que hizo la gente del Centro Económico de Cibao y la que hizo la Galo, aparece el querido como el más querido dentro del PLD, en contraposición con otra persona del PRM, que somos las dos figuras más queridas en términos de popularidad.
Entonces yo pienso que eso... Doña repito, Ginette Bunigal. exacto, aparece ella en primer lugar en el PRM dentro y fuera, y el querido en el PLD dentro y fuera. No obstante, 10 años fuera de la boleta, 10 años fuera de la boleta, pero no han podido opacar al querido, no han podido diluir el liderazgo del querido, porque al final la programación variada en la televisión o de variedades de sus programas tienen un público que lo sigue, ¿no verdad? La gente Querido, está saturada de ¿y cómo usted llegó a su casa con su esposa después de usted dar las declaraciones de la segunda Ella base? sabe que eso había terminado. Y ella sabe que eso había terminado. Y no ha vuelto a ver segunda base. No, tuve que recogerme porque inclusive había amenaza seria de un sueño para los pies durante varias décadas, digo, años. Entonces, pues yo acudí con humildad, reconocí que me equivoqué, ya ella sabe que se había finiquitado y definitivamente la cosa se fue normalizando, porque recuerde que la oveja mansa se chupa aquello y lo otro, ¿no? O sea que no tiene turbulencia ahora mismo. No, el barco Adiós va la navegando gracia. sobre aguas suaves, definitivamente. Esa etapa de turbulencia yo me coloqué en un salvavidas tratando de no ahogarme y de tampoco ahogar a la pareja. Y entonces se salvó la cosa, sí. Querido, vámonos ahora entonces al tema político. Con mucho gusto. Entonces el querido está concentrado en un 100% y tirado a la calle del medio de Puerto Plata para volver a ser candidato y diputado por la provincia de Puerto Plata por su partido de la Liberación Dominicana. Mire, don Víctor y amigos televidentes, después de 10 años aproximadamente fuera de la boleta, yo intenté desarrollar el proyecto de la alcaldía. El proyecto de la alcaldía, bajo la concepción y bajo la premisa de que don Walter Musa me había dicho cuando él fue a recibir su certificado de ganador del proceso 16-20, siendo yo presidente del partido, como en efecto lo soy a nivel municipal del PLD, y él me dijo, yo no pienso aspirar más a síndico o alcalde. ¿Qué le parece a usted como figura querida en estos barrios? Digo yo, pero si usted de alguna manera entiende que debe aspirar a otro escaño, pues yo con mucho gusto asumiría. Pero después, cuando fue llegando el tiempo, como que Walter quiso pichar un cuarto inning a nivel de alcalde, y al querido lo quería dejar fuera del play, ¿no? Y yo dije, pues déjame coger el bate y batear para doble. ¿Te ves? Sí. Bien, entonces en ese caso estoy postulándome como aspirante a la diputación, con buenos números hasta ahora, con buen nivel de arraigo en la sociedad de Puerto Plata, con buen nivel de aceptación en los compañeros del partido aliados y gente del pueblo, porque debo decirle algo, yo ingresé a la política a los 15 años y tengo 54 para 55, bien vivido, bien gozado y bien sufrido. Y sucede que no me he despegado de mi pueblo en ningún momento, ni de mi PLD en ningún momento. Es decir, que he estado siempre en la junta de vecinos, en la iglesia, en el club, en el sindicato. A veces me confunden hasta con oposicionista, porque hay eventos de protestas y de reclamos que yo me mezclo más que los propios organizadores. Y entonces en ese sentido yo pienso que ese rol, esa labor que yo realizo me ha permitido mantenerme en el corazón de mucha gente. Luego, el único PLDista que agarra y a las 8:30 de la mañana va al cuartel y dice, ¿cuántos motoristas hay aquí con problemas que no han entregado? 10, 12, móntese 5 en el vehículo mío, móntese 4 y vuelvo ahorita y resuelvo, es el querido. El que, porque a mí me quiere más que antes, usted sabe ahora, me quiere más que antes. Que voy a mí y hablo con cualquiera de los coroneles, porque yo antes de ir de un gobernador van a mi casa ahora cuando llegan designados y yo no sé qué cariño me han cogido. Lo cierto es que de alguna manera, pues, a mí me trata con mucha distinción porque yo no le pido cosas profundas. Si alguien arrolló a una persona, sométalo, le sirvo como abogado. Pero si se trata de una especie de situaciones manejables, yo le pido favores porque al final, cuando yo voy a esos barrios a buscar los votos, el grado de agradecimiento que tenga el votante en función de la gestión que le hagamos, eso se transforma en voto. Y eso lo entendió Danilo. Cuando yo le dije al presidente, pero sin yo pedírselo, ¿por qué te trasladó o de no trasladar toda la dotación de AME Puerto Plata? Dice, porque yo vi la cosa. Usted esperó 3 días y luego entonces usted fue con su marbete. Entonces el que busca los votos es el dirigente vestido de civil, no es militar vestido de uniforme. Él lo entendió, ni es policía. Querido, hay una reunión del Comité Central de su partido convocada para el 27, ¿no? Así es, próximo sábado 27 de abril. Allí se va a trabajar lo relativo al calendario electoral. Cierto. Y a escoger la comisión organizadora. Completarla, así es. ¿Se han acercado a usted? ¿Se han dirigido para buscar su voto y su apoyo? ¿Cómo? Denos alguna orejita de cómo viene el asunto el sábado. Interesante. Primero, el viernes, debo decir una primicia de este programa, dársela, hay una reunión de todos los presidentes municipales de los diferentes municipios, los secretarios de organización de cada estructura municipal y provincial, más los dirigentes de las seccionales del exterior. Eso es a las 4 de la tarde en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana.
¿Quién convoca? La Secretaría de Organización. ¿Por qué? Porque el partido decidió en la última reunión del comité político habilitar el espacio para poder inscribir nuevos militantes, nuevos miembros del partido en comité de base, ya que teníamos decenas de miles de jóvenes detrás de inscribirse, gente que no había podido entrar al padrón del partido y ahora están deseosos y le estamos abriendo las puertas. Primer elemento. Segundo elemento, lo que tiene que ver con la actualización de las directivas de los comités intermedios. Usted sabe que esas directivas tienen años de electas, ¿no? Entonces la Secretaría de Organización está exigiendo, y ya hubo reuniones en diferentes regiones del país, para asumir lo que tiene que ver con la parte de actualizar las directivas de los comités intermedios, no reestructurar intermedios, actualizar las directivas. Y luego, entonces, también está el evento relativo a la formación política para que los compañeros, sobre todo los que no conocen del mundo de las ciencias jurídicas, se adapten al nuevo esquema de la ley electoral, al nuevo esquema de la resolución de la Junta y al nuevo esquema de la ley de régimen electoral. Es decir, la ley de partido, la ley electoral y la resolución de la Junta. Todas esas cosas que implican formación política, que implican actualización de las estructuras, se conocerán el viernes. El sábado, entonces a las 10 de la mañana, estamos convocados los integrantes del Comité Central. ¿Dónde Hasta será? ahora, como usted bien dijo, eso va a ser en la Casa Nacional. Es que nosotros hicimos un local en un espacio pequeño, pero gracias a la magia de la ingeniería logramos hacer un lugar que cabemos 600 personas ahí. Hay un espacio para el comité político también en la tercera planta, dotado de micrófono y todas las comodidades que exigen esa categoría dirigencial. Y nosotros tenemos, repito, desde sillas morada con amarilla hasta espacio suficiente para hacer nuestra asamblea como comité central, cabemos perfectamente. Y se hará en la Casa Nacional. El comité político tiene dos lugares de sesionar, Casa Nacional con un espacio habilitado y la Casa Presidencial de las Piñeiro. Entonces estaremos en la Casa Nacional de la Independencia con pastel, 10 de la mañana. ¿Qué pasa? Temas a la vista, el que tiene que ver con la parte de actualizar nuestros estatutos a la normativa jurídico-electoral vigente. Segundo elemento, lo que tiene que ver con el seleccionar 3 miembros faltantes para la comisión organizadora de las primarias del partido. Usted sabe que de ex oficio está el señor secretario de Asuntos Electorales, en este caso el compañero Danilo Díaz, la compañera Miriam Cabral, que sustituyó temporalmente a Félix Bautista en la Secretaría de Organización, y también está lo que tiene que ver con el compañero Lidio Cadet, que la encabeza, Alejandrina Germán, Rubén Bichara. Entonces, esos 5 compañeros van a ser complementados por 2 compañeros que vamos a elegir nosotros en el Comité Central a estos fines. Si hay otro tema bajo la manga oculto, no he recibido ningún tipo de orientación, ni ningún tipo de solicitud, ni ningún tipo de insinuación para tratar un tema distinto a lo previsto por el Comité Político, aunque en cada reunión generalmente se permite cualquier tema que entienda la dirección del partido de interés para poder someterlo a debate. De ahí que nace la sensación de que el tema repostulación podría ser un tema de análisis y o debate y o decisiones en el seno de esa reunión, que hasta ahora han sido todas armónicas, hermosas, bonitas, y esperamos que la de sábado no sea una nota discordante. Vámonos a eso, querido, al tema de la reelección. ¿Qué opina el querido sobre la confrontación política entre quienes sustentan las aspiraciones del doctor Leonel Fernández para que regrese a ser candidato por 4ª vez y a ser presidente por 4ª vez, y quienes promueven la reelección del presidente Danilo Medina? Mire, los dos cabezas de liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana, el proyecto electoral liberal más exitoso de América Latina en los últimos 20 años, ninguno de los proyectos liberales bajo un esquema democrático han podido mantenerse tanto tiempo en el poder y con números, como dijo anoche Fiquito Vázquez, para vencer de nuevo el Partido de la Liberación con nuestros aliados, que son sagrados, con nuestros aliados. Entonces, ese partido que ha logrado dar ejemplo de sabiduría político-electoral para vencer en diferentes escenarios y con fuerzas internas y externas muy en contra, hoy esos dos líderes tienen un gran compromiso, una gran responsabilidad. Frente a nuestros aliados, que nosotros somos la esperanza de mantenernos en el poder, frente a esa base, esa estructura media del partido que ha cifrado sus esperanzas en esa alta dirección del PLD, y sobre todo frente a la historia y frente al pensamiento político de Bosch. Esos dos compañeros que de alguna manera los dos han logrado convertirse en presidentes de la República por más de una ocasión. Los dos han desarrollado papeles estelares para las victorias del partido, no solamente a nivel presidencial, sino las pelas congresionales que hemos dado.
que también han tenido el acierto de en tiempos difíciles entenderse con Balaguer, como fue el caso de Danilo Medina cuando logró la presidencia de la Cámara de Diputados, Leonel Fernández cuando logró que el doctor Balaguer le levantara, que el doctor Balaguer era Aragán para levantarle la mano a terceros, en ese caso a figura presidencial, no lo habituó mucho. Entonces Leonel logró eso, ¿ves? Entonces que no logró Peinado. Entonces, ¿qué sucede? Que de ahí el Partido de la Liberación Dominicana tiene el deber de que esas dos figuras se entiendan. ¿Qué entiende el querido? Que particularmente mi visión, Danilo tiene números que con él se gana sin hacer mucha campaña. Y ya lo secundó anoche en su comparecencia Fiquito Vázquez. Y yo estoy claro porque veo los números y usted es un hombre muy informado y también ve los números. Con Danilo se gana sin hacer mucha campaña. Con Leonel se gana con un poquito más de lucha, con un poquito más de esfuerzo, con un poquito más de conquista, no solamente de sectores partidarios aliados o aliables, sino también de entes de la sociedad civil que de alguna manera pues tienen su reserva con respecto a la figura de Leonel Fernández, pero con ambos se gana, con Margarita se gana y cualquier otro de los pupilos que tenemos en el Partido de la Liberación Dominicana. Entiende el querido que ellos deben despojarse un poquitito de los extremismos, deben despojarse un poquitito de que yo tengo que ser o entre el mar para dar paso a una especie de entendimiento de armonización. ¿Cuál es el hándicap que veo en el caso del compañero Danilo? Bueno, como que hay cierto nivel de indisposición de un sector amplio de la sociedad dominicana con respecto a la reforma constitucional, no a la figura de él, no a su popularidad, no a su obra de gobierno impresionante, sino al factor reforma constitucional, que me hubiera gustado que fuera bajo una interpretación del Tribunal Constitucional, el sí o no les aplicaba la Constitución del 15-14 a Danilo Medina. Entiende el querido que la responsabilidad de esos dos líderes es inmensa, es profunda, es grande, frente a los sectores que he mencionado, para buscar una salida armoniosa, negociada, no solo al interno del PLD, sino también con los sectores que nos apoyan, porque debo decir algo más también. Hay sectores de apoyo al PLD, como el propio caso de Miguel Vargas Maldonado y sus principales funcionarios, donde han hecho una gestión, sobre todo en el orden diplomático, impresionante. El PLD ha crecido a nivel internacional con esa sabia y visionaria gestión de Miguel Vargas Maldonado y le tiro piropo constantemente y nunca ha sido de hacho, siempre ha sido la estrella, pero entiendo que ha hecho una gestión admirable, don Víctor. Igual que la propia gestión suya. Usted sabe lo que implica por Puerto Plata la gestión que usted ha hecho con un segundo puerto crucerista, por ejemplo, ¿no? Eso es algo impresionante. Y así hay muchísimos, digamos, que aportes que han hecho los aliados. Digamos que hay por ahí el general Zorrillo Zuno, un hombre destacado, que se faja con su INEPRE, con los pocos recursos que tiene. Y hay muchos aliados que realmente dan un aporte significativo, los cuales también hay que tenerlo contento para la batalla del 2020. Por eso entiende el querido que Leonel Danilo tiene un gran compromiso, que ni la base, ni una gran parte de la sociedad dominicana, ni los aliados perdonarían algún tipo de escisión o de división o de agrietamiento estructural en el partido promovido por las aspiraciones de ambos, sino que están obligados a entenderse y hacernos que nos entendamos y a dar entonces ya la sexta pela sin problema. Personalmente, Alfonso Crisóstomo el querido, ¿a quién prefiere como candidato a la presidencia del PLD para las elecciones del 2020? Yo estoy como jamón de Sandy en el medio, yo prefiero a Reinaldo. Al doctor Reinaldo Pared Pérez. Es un hombre de carácter, un hombre que le ha arreglado el mundo a Leonel en el 10-12 cuando la constitución aquella, le ha arreglado el mundo a Danilo en el 15-16 con la constitución actual y ha jugado un rol, digamos que de intermediario, de compositor y de componedor entre las partes y creo que tiene un mérito acumulado para ser presidente de la República. 2 veces regidor, 2 veces diputado, 3 veces senador, el único que ha logrado, así como don Roberto Salcedo logró 3 veces ser el alcalde de Santo Domingo, Distrito Nacional o capital en un momento, y Reinaldo 3 veces senador por el Distrito Nacional, sencillamente son, digamos en el caso de Reinaldo, es un ente de inteligencia, de liderazgo y de compromiso con su Partido de la Liberación Dominicana. Pero sin embargo, querido, tanto el doctor Reinaldo Pared Pérez como el ingeniero Juan Temístocles Cles Montaz, como el ex ministro de Educación y ex canciller Andrés Navarro, como el ex procurador general de la República y ministro de Medio Ambiente y fiscal del Distrito Nacional, doctor Francisco Domínguez Brito, como el ex ministro de Interior y Policía, ex ministro de Educación, ex presidente de Indotel, ex director de Migración Carlos Amarante Baret, así como también la ex ministra de Trabajo, Maritza Hernández, el ex ministro de la Juventud, Manuel Crespo, que son los precandidatos que hasta ahora han anunciado públicamente su intención de aspirar a la candidatura presidencial del PLD para las próximas elecciones, no logran
presentar en las encuestas Cierto. un puntaje significativo frente al posicionamiento que sí presentan no solamente el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández, sino también la vicepresidenta y ex primera dama Margarita Cedeño de Fernández. Cierto. Ocurre, don Víctor, y me alegra que usted haya hecho la mención totalitaria para que no se sienta nadie excluido. Se me olvidó el ingeniero Radamés Segura, ex administrador de la CDE. Cierto que sí. Debo decirle que esos compañeros todos se mueven en torno a una aureola de confusión y una aureola de indecisión, hasta que los dos gigantes, compañero Danilo, presidente actual, un hombre que ha elevado el orgullo del peledeísmo y de los aliados, el compañero Leonel Fernández, iniciador de la tecnología y de los grandes proyectos después de Balaguer en lo que tiene que ver con la parte vial de la República Dominicana y la educación superior, hasta que eso no tome una definición donde el panorama se clarezca un tanto, habrá, digamos que poco despegue en los prospectos, en los novatos, en los compañeros que buscan un espacio de liderazgo nacional. El caso de Margarita tiene que ver con un contagio inexorable, con la figura de Leonel Fernández, con su estatus de vicepresidenta, con su estatus de ex primera dama, que hizo un trabajo, gracias doctor Leonel Fernández, querida Margarita, tremendo en el seno de la población dominicana. Y entonces, sí, no desafíe, que temprano, tranquilo. Entonces, ¿qué sucede, don Víctor? O sea, que no desafíe, no desafíe a su esposo. Tranquila, jefa. Bien, entonces de ahí entiende el querido que tan pronto haya una definición del sí o del no de esos líderes, habrá entonces un despegue de esos compañeros que tienen mérito, capacidad, visión, digamos que arraigo en la ciudad dominicana, pero les resulta difícil de pegar hasta que los dos gigantes no definan posiciones. ¿Usted entiende entonces que ellos están atrapados en la gatera? Naturalmente, hasta que los dos caballos de batalla principales no definan la situación. Esa es la verdad, esa es la verdad. ¿Entiende usted que si el presidente Danilo Medina decidiese no optar por una repostulación, tendrían algunos de ellos posibilidades enfrentándose al expresidente Fernández? Hay un hecho muy significativo en la actualidad y es la apertura del padrón del partido. Hay por lo menos 400 o 500,000 personas van a ingresar y a engrosar a la fila del Partido de la Liberación Dominicana. Un elemento a favor, por supuesto, de Palacio Nacional, en este caso del compañero Danilo. El segundo elemento, si el compañero Danilo entendiese que debe enfrentar a Leonel Fernández con un prospecto, como yo llamo, sencillamente habría la necesidad de conjugar, de aglutinar toda la fuerza danilista con esos precandidatos que la mayoría son de orientación danilista, para entonces proceder a decir, aquí tengo la figura con la que voy a enfrentar al compañero Leonel Fernández, es un escrutinio bajo el esquema de primarias abiertas o semiabiertas. Entonces, solamente así. De modo contrario, Leonel tendrá el camino abierto para imponerse como candidato. Solamente unificando, repito, prospecto, puede Danilo conseguir una figura señera y decir, esta es la que enfrenta a Leonel. De modo contrario, no le veo posibilidad de impedir que Leonel Fernández sea candidato. Querido, todas estas situaciones que se han presentado en las últimas semanas presentan cuestionamientos al gobierno del presidente Danilo Medina. Sí. Básicamente, el cuestionamiento a la jueza Miriam Germán de la Suprema Corte de Justicia, el tema de el sermón de las 7 palabras, más las declaraciones de Monseñor Francisco Soria y otros sectores impulsados por los equipos de prensa y los equipos mediáticos del expresidente Leonel Fernández. Ajá. Sobre de que el país pudiera ir camino a una dictadura. ¿Qué valoración le merecen al querido estos señalamientos? En primer lugar, como que no es tan novedoso la invocación de ese tipo de extremismo o de tremendismo. ¿Recuerdan ustedes cuando Milagro Tisboch y este señor muy resentido y muy sentido ahora en los medios, don Andrés Lemateo y compañía, crearon la figura de la dictadura constitucional en ese tiempo, del PLD? Se le cayó el argumento por falta de sustento filosófico, ideológico y jurídico, por supuesto. Bien, luego Leonel, en un discurso que no fue ni tan coherente ni tan elegante en el 15 por ahí, habló también como de Trujillo y de las cosas. Bien, luego ahora el señor Osoria, es decir, nuestro obispo metropolitano, entiende el querido que ha sido como un desfase de él y de 4 o 5. Pero debo aclarar algo.
cuando él habla, no habla necesariamente producto de un consenso del episcopado dominicano, habla intuitu persona. Y a los programas que ha ido no ha podido llevar ningún tipo de resolución emitido por el episcopado. Lo ha hecho a título personal, para que sepan que de los 24 o 25 obispos, está hablando uno y unos cuantos sacerdotes, o quizá 2 obispos. Ok. Entonces de ahí entiende Alfonso Crisóstomo lo siguiente. En democracia usted tiene que escuchar lo que no le gusta y tiene que escuchar lo que le gusta. Usted tiene que escuchar lo que usted plantea y lo que plantea el otro. Y se alimenta de la contradicción y se alimenta de las ideas encontradas. Entonces, cuando el señor Osoria plantea el prohaitianismo proveniente de San Pedro hacia la capital, nosotros lo asimilamos con un elemento de debate y nadie lo calificó de pro, qué sé yo qué cosa. Luego, cuando se está en el debate de evaluar a magistrados, allá hay un debate contradictorio, allá hay cosas que le gusta a la población, le gusta al cuestionado o al evaluado o al postulante, o no le gusta. Y eso de Mira, para mí fue un cuestionamiento, no fue tan elegante, pero fue parte de lo contradictorio de la evaluación. Lo que tiene que ver con la opinión que da Reinaldo Pared Pérez, bueno, todo el que está ejerciendo una función pública está sujeto al juicio político, está sujeto a la convocatoria congresional. Y entonces, porque alguien diga que yo entiendo que esa sentencia fue una aberración o un capricho, una retaliación, y plantea que ello no se puede ver como expresiones dictatoriales. ¿Cuándo Danilo Medina ha dado una señal de dictatoriedad? ¿Cuándo su funcionario? Entonces yo creo que primero fue un desfase de parte del señor obispo metropolitano, ese tipo de expresión, no va a ser compartido por la mayoría de obispos, no debió cogerse el tiempo litúrgico de Semana Santa para definitivamente como conjugar o vincular un fenómeno con otro, porque al final somos católicos, muchos dominicanos, y somos de su grey, señor obispo, y cuando usted lesiona intereses por involucrarse en el asunto político partidario, entonces también en términos de doctrina está lesionando la doctrina cristiana católica y está también lesionando el pensamiento de muchos de nosotros. Y luego, desde el punto de vista de sustentar esa teoría de que vamos hacia una dictadura, no. Lo que estamos caminando es hacia un partido que le ha brindado decenas y decenas de soluciones a cada pueblo, a cada provincia, a cada municipio, a cada distrito, a cada campo, a cada ciudad, y hoy día hay un electorado que sobre el 50% y tanto dice, me gusta este proyecto más que aquella aventura de la gente del dedo duro. Del dedo duro. Entonces, ¿qué sucede? Pues el único partido que no tiene un símbolo TV es un dedo duro. Entonces, ¿qué sucede? Que de ahí entiende Alfonso Crisóstomo que está lejos de la verdad, lejos de lo serio plantear expresiones o síntomas de dictadura en la República Dominicana. Bosch dijo, en mano mía la libertad nunca aparecerá, y los herederos de Bosch y nuestros aliados estamos claros en que en mano nuestra nunca aparecerá la democracia, y somos celosos, somos guardianes de este régimen democrático, y de alguna manera sí hay que entender que haya debate de ideas contradictorias, de cosas que nos gustan y que no nos gustan, pero al final nuestra iglesia tiene que ser respetada, nuestra iglesia tiene que ser protegida, y los PLDistas, que sepamos que al final lo que importa es que ese electorado que está pensando sobre el 50%, gracias a la impresionante obra de gobierno del compañero Danilo, de los aliados y de muchos de sus ministros, sencillamente eso es lo que más importa al PLD, conservar ese margen de cariño en el pueblo, que eso es lo que da victoria. En las elecciones pasadas nosotros peleamos contra la embajada, el embajador medio raro que había aquí, amigo de Luis Abinader. Entonces, sencillamente peleamos contra la embajada y vencimos sin problema. Hemos peleado en otros momentos con algunos resabios religiosos, no solamente del sector católico, y hemos triunfado. Preocupémonos, funcionarios, dirigentes, simpatizantes, aliados, por mantener ese cariño en el seno del pueblo. Y lo demás es secundario. Y como dice la Biblia, viene por añadidura. Querido, la boleta del PLD en Puerto Plata, ¿quién vislumbra usted como candidato a la senaduría, a la alcaldía del municipio cabecera? ¿Y cómo sería la alianza entre otros partidos y otros dirigentes de esos otros partidos aliados al PLD en la provincia de Puerto Plata? Recordando que en esa provincia el PLD perdió las elecciones a nivel congresual en el año 2016. Cierto. En el orden, por ejemplo, sobre todo senatorial, ¿no? ¿Verdad? Porque estuvimos 3 y 3, pero en el orden senatorial, y ahora tenemos 4 y 2, porque la doctora Lourdes Noesí, a la sazón, presidenta del PRD, está aliada con nosotros, o sea que ya prácticamente los aliados y el PLD conservan 4 de
de 6 en materia diputacional. Mire, la elección de Paliza no obedeció a un fenómeno ético, obedeció a amarres y traiciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo así? Sí. Paliza tuvo que tocar puertas moradas que se le abrieron para él entrar y conseguir votos por ahí. O sea que el senador Paliza, hoy presidente del PRM, ganó la senaduría con apoyo de parte del PLD. Sí, hubo traiciones. Él se infiltró ahí y luego está ciertos sectores anti-Francis. ¿Qué pasa entonces? A través del PUN. Sobre todo el sonido famoso aquel del PUN, que sin delegados, sin dirigente y sin candidato, saca 10, 12, 13 mil votos en Puerto Plata solamente. Sacó más votos en Puerto Plata que en el resto del país. ¿Entendió? Entonces obedece a una causa lógica, a una causalidad, no a una casualidad. Entonces, Paliza de pronto asume la dirección del partido, se segrega y se divide un poco de Puerto Plata y hace más vida ya dirigiendo el partido que en el quehacer senatorial. ¿Qué pasa entonces? Que eso hay una brecha para que el pueblo entienda que aquel hombre lleno de ambición estrepitosa, veloz, ya no es el que está pensando en representar a Puerto Plata como senador, sino el que está pensando en proyectos más contundentes, más amplios, más elevados. Eso ha dejado un sabor como una atracción sutil del poder que yo te di como senador versus el ítem más allá que tú has buscado. Un elemento. Segundo elemento, él se caracteriza por ser allá antimovimiento. O hay una canción cubana que dice, Buchipluma nomás, eso eres tú. Bien, entonces, mi querido Paliza se ha caracterizado por eso. 6 años en la Cámara, nunca pudo pasar un proyecto ni de resolución ni de ley. 2 años y tanto como senador y no ha podido pasar un proyecto ni de resolución ni de ley. Entonces, eso avisora y establece una posibilidad de quitarlo de ahí en el 20. ¿Qué pasa con el PLD? Tendría 3 prospectos, uno veterano como el compañero Francis Vaga que aspira nuevamente, uno en ciernes que aparentemente no va a despegar por va a buscar su alcaldía, que es el compañero Walter Musa, que era un hombre que ya fue candidato a senador. Cuando yo lo fui en el año 2000 por el PLD, él fue por el Partido Reformista. 2002. Exacto, 2002, logró una votación, bueno, se dice que unos palitos fue que mataron las actas, pero bien, Tomidora, mi cariño para usted. ¿Qué sucede entonces, querido Víctor? Que de ahí, el caso de Javier Clark, un muchacho trabajador, un joven laborioso, fue diputado, creo que junto a usted. Correcto. Juntos. Entonces también está buscando. Así que el PLD está construyendo opciones, sobre todo entre Francis y el compañero Javier Clark, para, digamos que, construir o reconstruir una figura de alcance senatorial que dé al traste con reconquistar ese espacio. En lo que respecta, pues, a las concesiones a los aliados, la ley sigue dejando un margen de discrecionalidad para direcciones de los partidos. Ese 20% tiene que ser manejado con un plazo específico que ha dado la nueva ley de partidos. Pero en términos generales yo creo que si el PRD, por ejemplo, nuestro aliado preferido y digamos que Hacho y Estrella juntos, invencibles son. Entonces, conserva Sosúa, yo no entiendo por qué hay que quitárselo. Si conserva Sabaneta, no entiendo por qué hay que quitárselo. Si conserva Maimón, no entiendo por qué hay que quitárselo. Si conserva Isabela, no entiendo que no hay por qué quitárselo. Entonces, esas son concesiones que el PRD y otros aliados que tienen cuotas menores que esta deben concedérsele y dependiendo del crecimiento que tengan, aumentársela. El PLD tendrá que hacer conciencia, como lo hemos hecho, de que la garantía de triunfo permanente nuestra no obedece solamente al trabajo de nuestros presidentes de la República y nuestros ministros. No, obedece también a una política de alianza inteligente. Cuando Hipólito Mejía despide a un porcentaje alto de los aliados, pues sencillamente el PLD lo fue captando uno por uno. Cuando se nos ha ido Mapuí, hemos colocado, por ejemplo, a Zorrillo Osuna. Cuando se nos escapan los vinchos, pues disgusto con el esquema de Danilo, no sé, porque ellos querían ser mejor tratados que lo trató Leonel, pues entra el Hacho prendido. Cuando definitivamente se nos quiere alejar por ahí con algunos que otros elementos de contradicciones, un sector importante del Partido Reformista, entonces definitivamente nosotros logramos captar un sector importante de ese mismo sector. Eso significa que el PLD ha sido cuidadoso en mantener ese inventario de 12 a 13 aliados y definitivamente pues hay una cantera de concesiones que hay que hacerle a esos aliados y los peleistas tenemos que estar conscientes. Yo he sido sacrificado en momentos tales por las alianzas y sigo creyendo en que hay que concederle a esos partidos para constituir boletas ganadoras, boletas que impliquen intereses extra PLD, pero intraproyecto, a los fines de poder decir con esta ganamos en este lugar. De manera que los compañeros que tenemos preparados para eso, la dirección del partido que tenga su visión clara en ese porcentaje de concesión a los aliados, pero el PLD creo y sin duda afirmo
que va a retener nuevamente el escaño senatorial en Puerto Plata bajo las variables que le he mencionado. Muchas gracias, querido. Un gran placer para nosotros haber contado con usted en esta entrevista aquí en Víctor en Vivo. A usted las gracias, don Víctor. Decirle a mis compañeros, todos funcionarios, que sean o que seamos, que sepamos que ser solidario con el pueblo, humilde en el ejercicio del poder, capaces de escuchar a la gente, de ser solícito en las soluciones que nos formulen dentro del marco de nuestras posibilidades, eso es lo que suma votos. Que sigamos el ejemplo de Daniel Medina de trabajo permanente hasta los domingos y sobre todo que mantengamos un discurso parco, armonioso y decente entre nosotros y nuestros aliados para que las grietas no sean tan amplias, que se abra el cráter, y podamos mantener la roca ígnea unida y darle el otro golpe al dedo duro en el 20. Gracias, queridos señores. Alfonso Crisóstomo, mejor conocido como El Querido, exdiputado por la provincia de Puerto Plata, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y quien se ha venido desarrollando en los últimos años a través de diversos medios de comunicación, jugando diferentes roles, siendo quizás el más destacado el del programa Más Roberto los domingos con Roberto Ángel Salcedo y también participando como actor en varias de sus películas. Y tal y como lo explicó él hace unos minutos, pues no afecta a eso, entiende él, lo que es la seriedad y la majestad de sus condiciones ya como dirigente político, como ex legislador y como candidato nuevamente a hacerlo en representación de su provincia, Puerto Plata. A ustedes recuerden que Víctor en Vivo es también Víctor Online y que ustedes pueden buscar en nuestro canal de YouTube Víctor en Vivo, suscribirse, recibir las notificaciones y ver esta entrevista con El Querido y todos los comentarios y todas las entrevistas de nuestros programas aquí en Víctor en Vivo. También a través de las redes sociales, @Víctor en Vivo en Instagram y en Twitter, nuestro fanpage en Facebook, Víctor en Vivo, y también nuestra página de internet, victorenvivo.com. Muchas gracias por el honor de su sintonía y nos vemos mañana, si Dios quiere, en una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información.